Muy bien, estamos con Luis Verde Soto. Querido Luis, muy buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Como lo dije hace un minutito, vamos a hablar solamente un par de minutos porque estamos fuera de tiempo. Lo esperábamos un poquito antes, pero pues bueno, a veces así pasa. Es un tema importante y quisiera comentarlo mucho más ampliamente. Y es en torno a la conformación de una comisión anticorrupción en el Ecuador y desde el gobierno, que es lo que se está cuestionando. Quisiera que nos cuente brevemente en qué estado está la conformación de esa comisión y para que podamos hablar de un poco de los cuestionamientos que se están haciendo. Luis, buenos días. Buen día, Janet. El tema de la Comisión Anticorrupción es el tema de los bueyes que tienen que jalar a una carreta, ¿no es verdad? La carreta es la que está en discusión, es decir, cuál es la política nacional anticorrupción que es jalada, que es aplicada, que es llevada a la práctica por parte de una comisión anticorrupción. Lo primero que hay que discutir, lo que estaría discutiéndose a partir de la consulta que se ha convocado, que el presidente la ha convocado a partir de este día 3 de enero, es lo que está en curso, es decir, cuáles van a ser los diversos capítulos de prevención, de sanción, de investigación en cada una de las partes de esta política anticorrupción. En este momento la Comisión Anticorrupción es parte de algo que se estila en este momento en toda América Latina. Existen 18 comisiones de anticorrupción en América Latina en las que se ha ido más o menos codificando modalidades administrativas y modalidades de organización con las cuales combatir a la corrupción en todos estos países y que están tratando de homologar de algún modo también políticas anticorrupción. Lo central, hacer políticas anticorrupción en un país que no ha tenido política pública anticorrupción. Bueno, hacer una política anticorrupción es absolutamente necesario y creo que por ese lado ha habido apoyo y aplausos. Pero lo que se está cuestionando, Luis, es que haya una comisión anticorrupción que se empezó diciendo que iba a ser internacional, lo cual le daba ese halo de independencia que la corrupción necesita para poder ser investigada correctamente, sin compromisos con los funcionarios o los amigos de gobierno. Que eso, quieran o no, eso ha sido lo que ha generado problemas con estas comisiones de anticorrupción del Estado, del gobierno, o estas secretarías de transparencia. Hemos tenido la comisión de 30S, es decir, una serie de comisiones en donde hay miembros del gobierno o que está ligado al gobierno o a la presidencia de la República y no llegan a nada. Ese es el temor con la comisión que se está queriendo conformar. ¿Por qué ya no va a ser internacional, Luis? Bueno, hay varias razones de fondo. La primera y más importante es que las dos experiencias que servían de referencia son experiencias que han terminado. La una, la guatemalteca, que es una experiencia que este rato el sistema de Naciones Unidas ya no sigue, y no lo sigue porque fue básicamente una experiencia en la cual se antepusieron las decisiones de jueces internacionales a los jueces nacionales, afectando fuertemente la soberanía judicial interna, afectando fuertemente los procesos de consolidación judicial interna y fundamentalmente la autodeterminación y la soberanía nacional. Esta es la razón por la cual Naciones Unidas giró hacia otro tipo de sugerencias, entre ellas la que se ejecutó durante el gobierno pasado. Esa sugerencia, como usted conoce, fracasó básicamente un conflicto entre el gobierno, Naciones Unidas, entre los operadores de anticorrupción del anterior gobierno, y Naciones Unidas operó básicamente porque fue una comisión convocada sin objetivos. La práctica es de que esas personas llegaron sin conocer a qué venían y se fueron sin conocer a lo que hacían. Lo único que alcanzaron a hacer es su estatuto sin otra función real, con un costo determinado para el país, y ciertamente ese no es el tema. Ahora no se ha preferido ni mucho menos separar a Naciones Unidas, ni mucho menos, sino recuperar la experiencia de Naciones Unidas a través de un acompañamiento en varios niveles. El primer nivel que tendremos es un nivel muy elemental, muy inicial, pero muy efectivo de trabajar el énfasis fundamental del gobierno, que es el de la prevención. Y vamos a comenzar en la siguiente semana con una capacitación del más alto nivel en algún país del mundo. Es una experiencia inédita en Naciones Unidas. Tendremos reunidos al jerárquico superior ecuatoriano durante 2 sesiones de trabajo con los más importantes analistas y tratadistas sobre la anticorrupción en el mundo, además de autoridades importantes de Naciones Unidas, durante 2 momentos al lapso de 15 días, y en el medio los diversos grupos ministeriales tendrán reuniones bilaterales con especialistas en cada una de las áreas que les permitirá desarrollar mejor
técnicas anticorrupción en cada uno de esos niveles. Esta es una de las primeras cosas que haremos con Naciones Unidas muy cercanamente. De hecho, contaremos con la asesoría de Naciones Unidas para la preparación de la Estrategia Nacional Anticorrupción, que se producirá luego de la consulta a 500 organizaciones en el país, con organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de la academia, de los gremios productivos y de trabajadores. Naciones Unidas, a través de la Oficina contra la Droga, el Delito y la Corrupción, trabajará con nosotros para la elaboración de esta estrategia que tampoco existe en el Ecuador. En Ecuador lo que existe es un plan anticorrupción que elaboró la Función de Transparencia hace un tiempo, que no tiene los requerimientos necesarios de lo que podría llamarse una planificación integral de política pública y estrategia anticorrupción. Y sí, desde el segundo nivel en cual Naciones Unidas nos acompañará. Y luego tendremos la compañía de todos los organismos internacionales convocados para formar grupos de trabajo, grupos de tarea que permitan trabajar sobre las 10 áreas más urticantes donde puede producirse corrupción, y sobre eso elaboraremos pequeños grupos de tarea que nos permitan establecer informes que van determinados hacia la Fiscalía, en el caso de información que así se lo amerite, y que van destinados también a cubrir los diversos vacíos que puedan existir en la legislación ecuatoriana al respecto, además de obviamente una metodología para descubrir Luis, qué es lo nuevo en anticorrupción en el mundo. Está muy bien, y digamos, está muy bien porque necesitamos una política anticorrupción, creo que ese es un camino acertado y correcto, pero de ahí tenemos que ir a la práctica, porque no tenemos tiempo para digamos, pensar en la elaboración de grandes estrategias. Necesitamos también planes inmediatos. Le pregunto uno en el que usted insistió muchísimo y finalmente no se pudo hacer nada: cambiar el código de la democracia, porque dándonos un baño de verdad, Luis, la principal causa de la corrupción es que los partidos políticos no funcionan como tales. Lo decía esta semana Santiago Basabe, funcionan como verdaderas organizaciones delictivas, en donde las candidaturas son vendidas. Una vez llegan al gobierno, los puestos son vendidos. Y eso, el que invierte en esos puestos, que no es poco, lo que invierten tiene que recuperar. Y ahí está la causa más brutal de la corrupción, que ya ha penetrado todos los niveles, porque no solamente se venden los cargos altos, sino se venden los cargos medios y bajos. Entonces, para evitar eso, se decía que se tiene que hacer un cambio radical en el Código de la Democracia para promover que haya verdaderos partidos políticos y que dejen estas estructuras delictivas que finalmente nos toca pagar a todos los ecuatorianos las inversiones que estos delincuentes hacen. Entonces, allí, ¿por qué no se habla nada de eso, Luis? Usted insistió muchísimo tiempo en el Consejo Nacional Electoral de que eso tenía que hacerse. Otra vez ya nos coge un año electoral y ya no vamos a poder hacer nada. Pues mira, no, la corrupción es un fenómeno de tal dimensión que hay que llegar a una clasificación exacta, no solo por tamaño, no solo por ubicación, no solo por transacción o por imposición, sino que hay que cubrir ese conjunto de elementos. Y en el país hay 10 lugares absolutamente importantes de susceptibilidad en la corrupción que tienen que ser trabajados paralelamente para poder lograr mínimos de detención de la corrupción desde este momento en adelante, lo cual no implica no hacerlo hacia atrás. Estos lugares, me permito comentártelo, son básicamente petróleos en todas sus dimensiones: la comercialización, la producción, la contratación, es telecomunicaciones, evidentemente ahí hay es electricidad, es minería. Como tú verás, son dimensiones muy altas: salud, educación, obra pública y acciones determinadas como narcotráfico, presupuesto ejecutado. ¿Qué es lo que tenemos? Y obviamente el tema de la justicia electoral, que nosotros lo que haremos es respetando la justicia electoral en el Consejo Nacional Electoral, hacer sugerencias muy precisas de cambios electorales, porque es obvio que cualquier propuesta nuestra tiene que ir destinada a mantener las instancias competenciales en sus debidos límites. Obviamente yo no estaría de acuerdo con el calificativo tan global de llamar a los partidos políticos aparatos delincuenciales. Es evidente que Ecuador puede llegar a ser un momento un estado delincuencial, pero yo creo que los partidos políticos, si bien están profundamente contaminadas de formas específicas de corrupción política, a veces esta forma de la venta no es la más adecuada para entenderla. Hay que entender el financiamiento de la política como conjunto, aquello que descubrimos a través de los arroces verdes 1, 2, 3 y 4 que fueron entregados en su momento y que se
encuentran en procesamiento por la Fiscalía, es decir, las formas irregulares de financiamiento de la política. Y las formas irregulares de financiamiento de la política parten de la contratación pública, parten de la creación de obras que no son necesarias para el país, para poder crear sobreprecios que son transferidos directamente a la política a través de 4, 5, 6 mediaciones presupuestarias y de contabilidad. Pero entonces, usted en ese sentido, usted más delicadamente, pero estaríamos confirmando que hay, en esa estructura de los partidos hay que cambiarla, pero ya nos vamos a una elección más y no tenemos el tiempo, porque pues están estos candados que hay para poder hacer cambios en el código de la democracia y siempre se nos viene el tiempo encima, cada 2 años de elecciones, y no tenemos el tiempo, la seriedad ni el compromiso para poder hacer esos cambios y, digamos, atacar ese punto. En este año Janet, esa oportunidad está perdida otra vez. No está perdida porque quedaron, en el periodo que estuve me preocupé de realizar todos los reglamentos que permiten el control de estas formas. Es decir, existe una institución, un lugar de la UAFE que constata el origen lícito de los fondos, existe la facultad administrativa y técnica para poder rastrear los ingresos en términos de han sido entregados legalmente a través del Servicio de Rentas Internas, la monetización de todos los aportes que se hacen a las campañas, la fiscalización sobre los aportes de los partidos a las campañas, la publicidad de toda la trazabilidad del dinero. El dinero alguna vez se produce y alguna vez entra al sistema legal, ¿no es verdad? La trazabilidad de todo ese dinero hasta el momento en que se gasta, el seguimiento de todos los presupuestos en cada uno de los partidos políticos y cada una de las campañas. Todo eso está cumplido en reglamentos, estatuido de modo absolutamente claro y tiene que ser cumplido por el Consejo Electoral. El hecho de que no quieran cumplirlo, el hecho de que no se pueda cumplirlo por razones que se aduzcan internas u otras, ese es un tema en el cual la observación de la sociedad es absolutamente necesaria para que se lo haga. El instrumento existe, está allí, se puede hacerlo, se puede verlo, se puede obligar. Tan es así que en el último informe de Arroz Verde que utilizamos nosotros, hemos podido constatar, y esto se encuentra en este rato en la justicia, que donantes de la campaña electoral son donantes que utilizaron el sistema SARS, el sistema de Sucre en el Banco Central. Existen los mismos donantes que utilizaban el sistema Sucre, son donantes legales con mínimas cantidades dentro del financiamiento del partido correspondiente en ese rato. Esto es cuestión simplemente de tomar aquello que se entregó como documentación, que es pública ahora, que apareció en la prensa por varios mecanismos, que está este rato en la Comisión de Fiscalización y que está siendo utilizado para entregar a la Fiscalía. Todo esto es posible hacerlo y ahí existen los instrumentos y existieron los informes. Este rato lo que hay que hacer es obligar a que se lo haga. Luis, por tiempo le hago la última pregunta. El cuestionamiento que se ha hecho es que esta comisión anticorrupción que se está conformando, que usted está dirigiendo, al ser parte del gobierno, digamos, al ser juez y parte, no va a tener la credibilidad que se necesita para poder llevar adelante investigaciones que también va a tener a cargo esta comisión. Quisiera que me confirme eso, porque usted habla de que se van a encargar de hacer una política anticorrupción, que podría ser lo correcto. Pero si va a encargarse de investigar casos para luego entregarlos a la Fiscalía, ahí estamos haciendo otra vez un doble esfuerzo. Pues con un jugador que podría ser interpretado como juez y parte en casos de corrupción relacionados con el Estado, por ejemplo. Mira, la Fiscalía nunca, ni debe, ni lo hace, recibe y tramita simplemente aquello que tú le entregas, sea del Estado, sea la sociedad civil, sea cualquier función del Estado. La Fiscalía tiene por obligación darle un formato jurídico y la investigación legalizada por ellos y propiamente adecuada a los formatos y a la modalidad y al sentimiento y a la decisión jurídica de la Fiscalía, tiene que hacerlo con la información que le entregue el Ejecutivo, como que le entrega la sociedad civil o como que le entrega cualquier otro organismo de los distintos que puedan aportar en una investigación de ese estilo. En el caso nuestro, quiero aclararte dos cosas que yo prefiero no discutir a profundidad sobre la comisión porque creo que estamos discutiendo nominalidades en lugar de realidades. El tema central es de una comisión que tiene la forma de un Consejo de Estado Anticorrupción. En Ecuador no existe la figura del Consejo de Estado Anticorrupción, ni es posible crearla por la vía administrativa porque obviamente se trata de una figura constitucional. Entonces es una suerte de Consejo de Estado Anticorrupción donde convergen las 5 funciones del Estado. Si no existe otra forma de delegación en democracia que aquella que se concrete las 5 funciones del Estado, ya no existe otra forma de democracia.
¿Cuál es la modalidad? De que estas 5 funciones del Estado se controlen mutuamente, de que estas 5 funciones del Estado interactúen entre sí, que estas 5 funciones del Estado remitan a la construcción de una política pública donde haya que llenar agujeros que se producen en cada una de las áreas, que permita investigar casos que ellas traigan al interior de la comisión, que ese fruto de esa investigación no transgreda jurídicamente ni competencialmente las funciones del Estado y se le entregue a la Fiscalía. No habrá duplicación de esfuerzos porque yo creo que la Fiscalía tiene una carencia de recursos que es preciso apoyar, dándole a ella directamente todos los elementos posibles, sean por el lado de elementos de investigación, cuanto por el lado de personal que requiere, y consiguientemente se pueda lograr tener finalmente, y además lo más importante es tener la corrección dentro del Ejecutivo de todo aquello que se pueda corregir. Quiero decirte que la comisión tiene una sola persona del Ejecutivo, que es el presidente de la República. El resto de miembros no son miembros del Ejecutivo. Son 9 miembros, de los cuales los 8 no forman parte del Ejecutivo. Forman parte del proceso penal en el Ecuador, pero no forman parte del Ejecutivo. Y debo decirte además que está excluida la Fiscalía, que por razones obvias, para evitar el conflicto de intereses y para evitar nulidades en los procesos, la Fiscalía recibe la información, pero no la procesa al interior de esta comisión. Siendo esto así, creo que es bastante injusto pensar de que el Ejecutivo va a tener mayoría primero. Y la otra cosa que es absolutamente obvia: no existe en el mundo que yo conozca, en los 200 y más países del mundo, no existe nunca una fiscalía privada. Existe la fiscalía, es el acto en el cual un fiscal, que es el agente del Estado que establece la investigación penal, es el acto de fiscalizar, lo hace en nombre del Estado. ¿Y el Estado qué es? Aquella fracción de la sociedad en la cual puede expresarse para hacer esto. Y lo mismo los jueces. Los jueces no son independientes del Estado, son agentes estatales que ejercen una función específica que es la justicia. Entonces, todo esto, en todos los países del mundo que yo conozca, lo hace el Estado a través de una división de funciones que tiene. Y la división de funciones en este rato compete a tener un organismo en el cual hay una independencia evidente de los 9 miembros iniciales, que por cierto tienen una cúpula exterior, ¿no es verdad?, formada por la sociedad civil, la academia, etcétera, que va a pertenecer a la misma comisión, pero con voz y no con voto, y las decisiones de la comisión se tomarán por consenso, que es la que permite llevar casos cuando hay que llevar casos, que permite corregir defectos de política pública cuando hay que hacerlo, y es lo que hay en el mundo. Yo no conozco ciertamente comisiones que excluyen a la Fiscalía. Por ahí hay algún pirata intelectual que dice que debe eliminarse los fondos de la Fiscalía y pasárselo a una comisión de la sociedad civil, a que sea ella la que haga los actos de Fiscalía. Eso es una barbaridad sin límite. Es una locura. Es una locura. Pero de todas formas, Luis, no sé si es que también es válido el poder apoyar una comisión anticorrupción de la sociedad civil. Creo que la comisión que ha actuado en todos estos últimos años ha vislumbrado y ha descubierto varios casos de corrupción, que por cierto muchos de ellos están todavía pendientes de resolverse en la Fiscalía General del Estado, pero han hecho un papel importante, no solamente en la parte técnica de investigación, sino además dotado de una credibilidad y una fuerza importante. ¿No sería también válido poder apoyar el desarrollo de comisiones que son independientes, que no le cuestan al Estado y que hacen un papel cívico comprometido con la verdad y contra la corrupción en el país? Absolutamente sí. Mira, Janet, en el país yo contabilizaba este rato más o menos 15 organizaciones de la sociedad civil que hacen tareas de anticorrupción, todas las cuales requieren de lo más importante apoyo del Estado, y no apoyo económico solamente, sino la posibilidad de que quien ejecuta una política pública, quien formula una política pública anticorrupción, pueda dar canales de acceso a información. Lo más importante en estas organizaciones que no tienen el canal de acceso a información, que debe ser información abierta del sector público, y lo que es más importante, junto con las organizaciones de la sociedad civil, es permitir que los miembros de la función ejecutiva, los funcionarios de la función ejecutiva también puedan expresarse. En el mundo hay una experiencia muy básica, que es que una buena parte de los casos de corrupción surgen de delaciones, de denuncias de los mismos miembros de las funciones estatales en las cuales se encuentra inmerso el delito de corrupción.
Hay que dar esa posibilidad, hay que darle el crédito probable a que la administración pública ecuatoriana se corrija y podamos tener un alineamiento bastante coherente con los postulados de la ética y que finalmente tengamos una administración pública que colabore en lo central, que es mantener el Estado de Derecho y consiguientemente la honradez en todos los planos. En este sentido, todo el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil. A las 15 que yo he detectado, el mayor de los apoyos, tanto para solicitar información. Te pongo un caso muy evidente. Hace poco la fiscal Mariana Yepes me indicaba que la Comisión Anticorrupción muchas veces le presentó, o la mayor parte de veces le presentó denuncias que la Fiscalía debió retrabajarlas enteras para que tengan el estatuto jurídico conveniente para que puedan no ser rechazados por los jueces. Las denuncias que pueden tener defectos jurídicos terminan en un juzgado que no hace investigación, los jueces no hacen investigación y consiguientemente ellos pueden rechazar la mala formulación de un proceso de investigación que es de exclusividad de la Fiscalía. Consiguientemente vamos con mucho cuidado, con todo el apoyo de todo el mundo, pero con mucho cuidado para evitar que nos ocurra lo que hemos visto que ocurrió en el caso de Saab. Correcto. Tenemos que ir con pies de plomo. E ir con pies de plomo significa que toda la sociedad se involucre, avale e interiorice los temas de una política anticorrupción. Claro, sería interesantísimo poder saber de qué manera puede uno contribuir en esa lucha contra la corrupción, toda vez que los periodistas también tenemos un papel importantísimo en ello y que vamos de la mano simplemente de la transparencia y el acceso a la información. Pero de ese tema ya nos toca profundizar ya en otro momento. Querido Luis, le agradezco muchísimo por la entrevista y pues quedo pendiente para darle seguimiento a este tema y pues ya sabe que aquí hay mucha apertura para discutir este tema y para ayudar justamente a que esta comisión pueda hacer el papel que todos esperamos, que es pues no solamente luchar, sino que haya un combate frontal a la corrupción y que ojalá en algún momento la Fiscalía o las entidades encargadas puedan recuperar el dinero que nos han robado. Gracias, Luis. Que tenga un buen día. Gracias mil, Janet. A ustedes también que tengan un buen día. Les agradezco mucho por la sintonía, por seguirnos en nuestras redes sociales @visionarias S. Vamos a lo largo del día a difundir las entrevistas que hemos tenido el día de hoy y también más noticias. Así que si quieren mantenerse bien informado, síganos siempre a través de todas nuestras redes sociales Visionarias S, @Visionarias S. Que tengan un buen día.